En cuanto al análisis del presupuesto 2025, también es importante los análisis que se realizan desde el punto de vista político. Y en este caso vamos a hablar con el analista político Patricio Adorno. La verdad es que lo que vimos en el día de ayer fue un presidente que actuó más que como un economista que por esos avatares de la vida se transformó en presidente de la nación. Vimos un político que además es economista. Creo que marcó el tono de lo que ayer nos mostró Javier Milei en esta presentación del presupuesto de la nación. Marcó un tono bastante político, un tono que además caracterizó quizá una época en lo que se viene del gobierno nacional, una época más confrontativa, más reactiva, una época en la que buscan consolidarse como una minoría parlamentaria que sea sólida. Quizá por eso también vamos a tener este Zoom con los gobernadores en el día de hoy o de mañana, y la cena, este asado que habría con los 87 héroes que votaron para mantener el veto de la movilidad jubilatoria del presidente de la Nación en la Cámara de Diputados. Empezamos a ver un presidente mucho más político, quizá por el mismo pedido de Mauricio Macri, a quien se encargó además de criticarle el hecho de que Mauricio Macri lo que planteaba es: este gobierno no solamente no tiene gestión, sino que además no tiene funcionarios para encargarse de las áreas del Estado. Lo que le dijo es: mirá, sostener la economía, bajar la inflación, combatir el narcotráfico en Rosario, bajar el índice de homicidios en Rosario, es parte de la gestión, y de alguna manera marcó una fuerte confrontación en un discurso que tuvo muy poco número. Solamente explicó la regla fiscal, una regla fiscal que deja traslucir mucho más ajuste en el modelo económico nacional y una baja de impuestos en caso de que la recaudación sea superavitaria, pero que los números finos del proyecto de ley los vimos recién cuando ingresó por mesa de entradas en la Cámara de Diputados, sin que el presidente hubiera dado detalles respecto de el rumbo que efectivamente va a tomar su gobierno, porque es lo que el presupuesto establece, las prioridades en la administración pública del gobierno nacional para el 2025, un año que además es electoral. Patricio, hubo un mensaje claro y conciso hacia los gobernadores por parte del presidente. ¿Cómo se analiza eso en términos políticos? Hubo un mensaje muy claro y explícito que fue: de ahora en más los gobernadores tienen la obligación de hacer un ajuste por 60.000 millones de dólares, pero también hubo otro mensaje quizá menos explícito, que es: el gobierno nacional, según la óptica de Javier Milei, solamente tiene 3 responsabilidades: el rumbo macro de la gestión económica, garantizar la justicia y proveer a la defensa nacional en términos externos e internos. Eso quiere decir que el gobierno nacional no considera como funciones propias del Estado argentino educación, salud, deporte, un montón de otras áreas que hoy forman parte de la administración propia del Estado nacional, y me parece que puede llegar a ir por ahí alguna política pública que el gobierno de Javier Milei lleve adelante el año que viene para desligarse de algunas responsabilidades, como en su momento supo hacerlo, por ejemplo, Carlos Menem, que transfirió a las provincias la educación pública secundaria que dependía del Estado nacional. Me parece que es un llamado de atención para los gobernadores en un momento en el que además les dijo: ojo a los gobernadores y a los intendentes que duplican impuestos que la nación saca en las boletas de servicios públicos de sus provincias, también llamándolos a decir, y creo que fue un concepto muy importante que marcó el presidente respecto a la característica de el ciudadano argentino, que es un ciudadano rebelde, es un ciudadano que le hace sentir a la política cuando está disconforme. Y me parece que el presidente se planteó desde una posición en la que se considera la cabeza de la Revolución Popular, cuando vimos un dato preocupante para la influencia gubernamental, y es que arrancó la cadena nacional y el rating en la televisión pública abierta se cayó casi 10 puntos. De repente no vaya a ser cosa que estos pequeños datos de esmerilamiento de la imagen presidencial, que cayó casi 12 puntos entre agosto y septiembre, empiece a tener también una repercusión en su apoyo y su caudal político de cara al año electoral que se viene.